Cristina Rodríguez. Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, informó este lunes su decisión de no extender el estatus de protección temporal para Honduras tras el vencimiento de esta medida migratoria el pasado 5 de julio. En un escrito oficial, la administración Trump explicó que luego de revisar las condiciones del país y consultar con las agencias gubernamentales correspondientes, se determinó que Honduras ya no cumplía con los requisitos para seguir bajo el TPS y por lo tanto se ordena su determinación o su terminación conforme a lo establecido por la ley. De acuerdo con Washington, las condiciones provocadas por el huracán Mitch ya no representan una interrupción sustancial de las condiciones de vida de los hondureños. El país asegura ha mejorado significativamente su infraestructura, acceso a agua, saneamiento y electricidad. Hay inversiones extranjeras crecientes, iniciativas de reintegración de repatriados y capacidad institucional fortalecida para gestionar emergencias, lo cual ya no justifica mantener el TPS. Estados Unidos puntualizó que la cancelación del TPS será efectivo a las 11:59 p.m. hora local, 60 días después de la publicación del aviso en el registro federal, que se realizará este martes 8 de julio de 2025. Es decir, que expirará el 6 de septiembre de 2025. Sin embargo, también se detalla que durante ese periodo de transición de 60 días se extenderá automáticamente la validez de ciertos documentos de autorización de empleo emitidos bajo el TPS que podrán ser usados por los beneficiarios con fechas de expiración anteriores como prueba de autorización laboral hasta la fecha de terminación del estatus migratorio de protección. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a esta misión. O sea que Estados Unidos cree que después de Mitch el país es diferente. Es diferente. Que las condiciones de los hondureños han mejorado. La gran pregunta, y sin adjetivar, ni calificar, ¿estamos mejor los hondureños después de Mitch que como estábamos antes de Mitch? ¿Seguimos igual o peor? Es la gran pregunta. Para debatirla sociológica, antropológicamente y de manera política también. ¿Estamos mejor? Bueno, habría que preguntárselo a los hondureños. Sí, no respondan. Todos los hondureños, sí. ¿Estamos mejor después de Mitch? ¿Las condiciones de la vida de los hondureños son mejores? Es la gran pregunta. Pero ese es el gran argumento de Estados Unidos, sí. Que después de Mitch estamos mejor. Bueno, usted respóndase en su casa en este momento. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. Bueno, los argumentos de la administración Trump para dar por finalizado el estatus de protección temporal para los inmigrantes hondureños es una excusa poco válida. Hoy han habido innumerables comentarios. Hay muchos hondureños que dicen que la argumentación de la administración Trump de que cancelan el TPS para los hondureños porque el país ha mejorado sus condiciones para un segmento de la población es poco válida. De fondo ello obedece a las políticas antiinmigratorias de la nueva administración de la Casa Blanca. Y Honduras sigue teniendo los factores de expulsión de migrantes como violencia, pobreza, desempleo e inseguridad sostienen estos segmentos. Los argumentos del gobierno norteamericano de eliminar el TPS porque Honduras ha logrado un nivel de recuperación suficiente como para recibir de nuevo a sus ciudadanos es tan solo una versión para lavarse las manos, considera este experto en el tema, y arguye que la decisión se deriva por el endurecimiento de las medidas antimigrantes de Donald Trump. Estas cuestiones de políticas migratorias que endurecen, digamos, que no facilitan la inmigración en Estados Unidos, por un lado, vemos que se están tomando esta serie de medidas como cancelar esta figura que era tan importante de los TPS.
El ex canciller Enrique Reina asegura que se hizo lo necesario para lograr una ampliación del TPS. Sin embargo, comparte la opinión del experto Rolando Sierra, que la eliminación del programa es parte de una política independientemente de las condiciones que existen en un país. Hay que ver que hay un endurecimiento de la política Trump, eso es general. O sea, le aplican a todo el mundo, a México, a Colombia, a Brasil, a países europeos. Ellos han tomado una determinación de endurecer sus políticas migratorias. Pero del endurecimiento yo creo que hay que aclarar, porque aquí las voces son que es porque somos, digamos, un gobierno de izquierda, eso no es cierto. Según Sierra, los problemas estructurales que impulsan la migración en Honduras se mantienen, como la pobreza, la inseguridad y el desempleo. Pero las duras políticas antiinmigrantes de Donald Trump ha disminuido la intención de migrar, no solo en el país, sino también en otros. Este año vimos que ha bajado también el número de migrantes en tránsito por Honduras. Prácticamente estas medidas están teniendo ese impacto en la decisión de emigrar o no. Esta experta en temas de migración espera que los más de 50,000 hondureños, bajo el paraguas del TPS, interpongan acciones legales para frenar su deportación, porque después de 26 años, estas personas no tendrán intención de quedarse en Honduras por muchas razones. Y no solamente por el arraigo que tienen, porque su vida ya la tienen hecha en Estados Unidos, sino también porque las condiciones de país lamentablemente pues indican que debido a estas causas estructurales que persisten, como es la violencia, la inseguridad, la pobreza, el desempleo en el país, no es una alternativa para que estas personas puedan regresar. Los hondureños que se ampararon en el estatus de protección temporal TPS tienen 60 días para definir su futuro. Coinciden los expertos en temas migratorios que la decisión de eliminar el TPS obedece al endurecimiento de las políticas antimigrantes de Donald Trump, más que por una mejoría en la calidad de vida de los hondureños. Mario Landa, Telenoticias. Este es el fracaso diplomático más grave de la presente administración. Con esas palabras califica este especialista la noticia de la cancelación del TPS para los hondureños. En su opinión, hubo factores determinantes, como la anunciada política anti-inmigrante con la que llegó Donald Trump al poder y debió obligar al gobierno a realizar un lobby permanente. Estima también que las tensas relaciones sostenidas en su momento con la ex embajadora Laura Dogu también pasaron factura y dejaron claro el mal manejo de la política exterior del país. El presidente Trump ganó sus elecciones pidiendo la rigurosidad en los migrantes irregulares y estableciendo normas más estrictas. Empezaron a darse enfrentamientos con la representante diplomática de más alto nivel en Honduras, la embajadora Dogu. Posteriormente se pretendió anular el tratado de extradición. En el CONADE señalan que la decisión responde a un tema político en el que Honduras probablemente se vio en desventaja por sus acercamientos con países de izquierda, considerados enemigos por los estadounidenses. Destacan también que fue un mal momento traer de Estados Unidos a Javier Bu, quien se desempeñaba como embajador de Honduras en Washington, para ubicarlo como el nuevo canciller, dejando al frente de las negociaciones al encargado de negocios. Pudo haber un vacío ahí y una situación que no se previó. Creo que es importante en estos procedimientos, en estas etapas, dejar las personas que realmente pueden hacer esas negociaciones o esas personas que ya tenían esos acercamientos previos para que pudiese continuar haciendo esta incidencia. Para Reyes, si bien es cierto la administración Castro se reunió recientemente con la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, los esfuerzos fueron tardíos. De su lado, este entrevistado cuestiona las razones de los Estados Unidos para darle fin al TPS, entre las que destacan mejoras significativas en la calidad de vida de los hondureños y en la atracción a inversiones extranjeras, así como una fortalecida capacidad institucional para atender emergencias y a compatriotas retornados, una realidad que no se percibe en Honduras. Ahora tenemos que buscar cuáles son las opciones que podemos hacer, cómo se les da acompañamiento, cómo se busca de manera colectiva, quizás demandar a Estados Unidos o ver cómo se puede detener
cancelación del estatus de protección temporal, aunque bueno, habría que ver si se puede lograr, pero también qué opciones les damos a nuestros compatriotas si deciden retornar al país, cuáles son las condiciones que les vamos a dar para que puedan desarrollar. El especialista también le recordó al gobierno que en Estados Unidos se encuentran 500.000 de hondureños en condición irregular, de los cuales más de 261.000 tienen activas órdenes de deportación y muy pronto también podrían ser retornados. A través de sus redes sociales, el canciller hondureño ratificó las argumentaciones de Washington para cancelar el estatus de protección temporal TPS para los hondureños al destacar los logros y desarrollo alcanzado en diversas áreas del país tras el paso del huracán Mitch. Y luego desde la Cancillería brindó una posición oficial ante la determinación tomada por los Estados Unidos. La decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos no responde al estado actual de la relación bilateral entre ambos países. La Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos enmarca la decisión de cancelar el TPS dentro de su naturaleza legal y humanitaria, al tratarse de un beneficio temporal otorgado en situaciones extraordinarias. En el caso de Honduras, el TPS fue una respuesta directa a los efectos devastadores del huracán Mitch en 1998, que ocasionó una profunda crisis humanitaria. La reciente visita al país de la Secretaria de Seguridad, Kristi Noem, responde a los esfuerzos de diálogo bilateral. El canciller aseguró que desde los primeros días del gobierno se emprendieron gestiones diplomáticas para lograr la extensión del TPS y que se presentaron solicitudes formales tanto a la administración de Joe Biden como a la de Donald Trump, puesto que la renovación del estatus de protección temporal era uno de los ejes centrales de la política exterior con Estados Unidos de la presidenta Castro. Las posibilidades de revertir la decisión de cancelación del TPS son mínimas. Aún así, el gobierno buscará mecanismos para ayudar a los hondureños amparados bajo este programa, aseguran sus funcionarios, mientras diversos sectores piden atención para recibir a nuestros compatriotas y apoyarlos en sus necesidades. El gobierno de Honduras tiene la obligación de brindar apoyo para la reinserción económica a los hondureños que van a retornar luego de la cancelación de este programa temporal, según Mercedes Pérez de Movilidad Humana. El gobierno ahora tiene que presentar un plan de reinserción real de estas personas, porque recordemos que esta gente tiene más de 20 años de vivir en Estados Unidos, que ya tienen algún tipo de bienes o que también ya no tienen ningún arraigo en Honduras. El vicecanciller de la República, Antonio García, señaló que el TPS es una protección temporal y que su cancelación obedece a una decisión soberana del gobierno de Estados Unidos y no a una represalia como piensan algunos sectores. Este es un discurso y una parte filosófica de Trump, que el TPS considera que no procede. Así que ante eso toman decisiones, un país soberano, hay que aceptarlas. Pese a ser una decisión difícil de revertir, el gobierno de Honduras buscará otros mecanismos a fin de apoyar a los migrantes, indicó García. Continuaremos como país apoyando a los migrantes en la vía legal y haciendo lobbying para buscar otras opciones que sean permanentes. El TPS fue siempre temporal, así que es lo que es y es lo que les puedo informar. El país ofrece oportunidades de desarrollo, solo falta que el hondureño cambie de actitud. En tal sentido, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés da la bienvenida a los que pudieran retornar después de vencido el plazo de 60 días. La única diferencia entre nosotros y otros países desarrollados es las personas. Y por eso nosotros podemos cambiar, podemos tener un país donde nadie quiere emigrar, donde nadie quiere dejar a sus hijos, nadie quiere dejar su tierra. La cancelación del TPS será un duro golpe no solo para las familias que podrían ser deportadas, sino para las que dependen económicamente de las remesas, lamentan. Orlin Martínez, Telenoticias. Mira, nuestro deber periodístico es ser objetivo. El argumento de Estados Unidos es que las condiciones de Honduras cambiaron, para bien. Para bien. Después de Mitch. Tenemos que ser objetivos. El argumento de Estados Unidos con esta decisión es que las condiciones de Honduras después de Mitch cambiaron para bien. Entonces no tiene necesidad el país de que se
renueve otra vez el estatus de protección temporal. Que ya los hondureños que están en Estados Unidos pueden regresar al país. Y que el país esté en mejores condiciones. Obviamente, de manera política eso beneficia al gobierno. Aunque estas condiciones que dice Estados Unidos se hayan logrado a través de varios gobiernos, no solo de los últimos 3 años de libre. La gran pregunta es si la percepción que tienen los hondureños es que en efecto las condiciones de Honduras han cambiado para bien, han mejorado después de Mitch, o solo es una salida política de Estados Unidos. Pero está ahí el criterio de la Secretaría de Seguridad, que el país mejoró sus condiciones y que por lo tanto no tiene necesidad de que se le amplíe a los hondureños el estatus de protección temporal en Estados Unidos. Si lo miras desde la perspectiva de la oposición política, ¿qué es lo que están diciendo? Que este es un revés para el partido en el gobierno porque Estados Unidos no renovó. Pero no podemos olvidar el criterio que arguyen los estadounidenses, que el país mejoró sus condiciones. En todo caso, la pregunta que lanzamos hoy a Honduras: ¿cree usted que las condiciones de nuestro pueblo son mejores ahora, después de Mitch, o seguimos viviendo en condiciones de inseguridad ciudadana, inseguridad jurídica y con una economía que hace que la gente migre a otras regiones del país para poder vivir en condiciones diferentes? Esa es la pregunta. Así es. ¿Dónde las tenemos? Correcto. Vamos a ver. ¿Qué dice Estados Unidos? ¿En qué mejoramos? ¿En qué mejoramos después de Mitch? Acceso, 95.7% de la población con acceso a agua. Muy bien. 83.8% con saneamiento básico. 93.2% con electricidad. 1.8 mil millones en inversión extranjera directa de 2023 a 2024. Inversión en infraestructura urbana, 18 municipios con planes de gestión de riesgo y 38 ciudades mejoraron su habitabilidad, beneficiando a 1.3 millones de personas. Eso es lo que dice Estados Unidos. Bueno, Honduras siempre acostumbra a creer en lo que dice Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos está diciendo que no amplió el TPS porque el país ha mejorado. Ahora, la gran pregunta sigue siendo, y esto es una pregunta de percepción, ¿tiene razón Estados Unidos? ¿Hemos mejorado nuestras condiciones después de Mitch? Y aquí habrán respuestas variadas, porque estamos a 5 meses de las elecciones. Sí. La oposición que no nos han ampliado porque el gobierno de Xiomara no fue capaz de negociar bien y además que su imagen es de gobierno comunista, pero el gobierno tiene el argumento que Estados Unidos, a quien siempre le creemos cuando dice algo, es que las condiciones nuestras han mejorado. Mira, esto lo dejamos en el debate. Y como hoy no es para debate en Tennessee porque es un noticiero, esto lo vamos a dejar para frente a frente. Esto lo vamos a dejar para frente a frente. Y además, a El Salvador sí le renovaron el TPS. Imagínate cuánto debate hay entre los hondureños. Sí. Nicaragua lo suspendieron, son más de 4.000 nicaragüenses. Venezuela y Haití, otros países que viven en peores condiciones que nosotros. Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos en el debate público y habrá suficiente tiempo para que con responsabilidad todos nuestros noticieros de TSI, de HRN, de TN5, debatamos con expertos esta decisión de Estados Unidos. Si es consecuencia de la imagen política del gobierno de Xiomara Castro, o tenemos que aceptarle a Estados Unidos que las condiciones de Honduras han mejorado en comparación con otros países después del huracán Mitch. Pero lo que sí es cierto, Renato, y lo que dice el economista Ismael Cepeda, es que proyectó que la economía del país, vamos a ver. Tú me dices, pero lo que... No,
espérenme, porque esto es sensitivo. Lo que tú me dices, pero lo que sí es cierto, Renato, es que lo que dice Ismael Cepeda es cierto. Solo es una opinión. Es una opinión. Es una opinión de él. Es una opinión de él que tú no la puedes dar como... No, por eso íbamos a dar la noticia. Pero mira, mejor vamos a una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con más reacciones de este tema que es muy sensible. Es muy sensible, es un tema muy sensitivo. ¿Saben por qué? Porque todo mundo aprovecha jugar con la política desde la perspectiva de sus intereses partidarios con esta decisión de Estados Unidos. Aquí las grandes preguntas son, ¿tiene razón Estados Unidos que no amplió el TPS porque nosotros estamos mejores después del huracán Mitch? ¿O tiene la razón la oposición política que no se amplió el TPS porque Xiomara y su gobierno juegan a los intereses del presidente de Venezuela, del presidente de Nicaragua y al socialismo del siglo XXI o del Foro Sao Paulo? Ese va a ser el debate en los próximos días. Sí, así es, Renato, así es. Y retomando las reacciones sobre la cancelación del TPS, el economista Ismael Cepeda proyectó este lunes que la economía del país podría dejar de percibir unos 300 millones de dólares en concepto de remesas. Patriotas que están adheridos al TPS, estaríamos hablando de una pérdida anual de por encima de los 300 millones de dólares, tomando en promedio que se envían $500 mensuales a las familias que pues lo reciben. En ese entonces, el TPS era un programa de protección que el gobierno estadounidense puso en marcha para las personas de los países que sufrieron los embates del huracán Mitch en 1998 y que les permitía gozar de algunos beneficios en aquel país pese a vivir de forma irregular. Este especialista en Derecho Internacional cuestiona dónde están los resultados del ex embajador Hugo Lorenz, a quien el gobierno de la presidenta Castro le pagó un poco más de 40 millones de lempiras para realizar lo mismo en los Estados Unidos. Al prever que nuestras relaciones no estaban en su mejor momento, debimos de habernos aproximado a senadores republicanos, debimos de haber hecho lobbying. Tenemos funcionarios que seguramente no cobran poquito, que están nombrados en Estados Unidos para negociar. Se habla mucho del embajador Llorens. En este momento es cuando uno tiene que preguntar, bueno, ¿y cuál era esa gestión que se estaba haciendo si no logramos lo que posiblemente es el acuerdo, la renovación del estatus de protección más importante para los hondureños? Según los entendidos, Hugo Lorenz, quien fue embajador de Estados Unidos en Honduras entre los años 2008 y 2011, fue contratado con un pago de $90,000 mensuales durante 18 meses para brindar servicios de asesoría y diseño de estrategias diplomáticas a través de la firma multinacional Arnold & Porter. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Solicita tu crédito ya. La cancelación del estatus de protección temporal TPS ha dejado una serie de opiniones en redes sociales, desde lamentos hasta recomendaciones para enfrentar la realidad en el futuro. El empresario y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Industrias de Tegucigalpa, Enrique Yar, escribió: lamentable cancelación del TPS nos reta como país a promover medidas de reactivación económica, incentivar emprendedurismo, impulsar creación de empleo, facilitar acceso a crédito, incrementar la producción y mejorar la seguridad. Por su parte, Fermín Núñez posteó: es lamentable que este gobierno no hizo nada por nuestros hermanos hondureños. Mientras, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, escribió: el TPS fue cancelado y miles de hondureños quedan en el limbo. ¿Dónde está la Cancillería? ¿Dónde están las gestiones diplomáticas? Conmigo Honduras tendrá relaciones internacionales con propósito proteger a su gente. El usuario Germán Savilló rebatió: Trump está en su rollo racista con los migrantes. Él solo quiere es de Europa, de Escocia principalmente, de donde era su madre. El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, lamentó el final del TPS. A pesar de que esa decisión es más política interna de Estados Unidos,
Nuestro gobierno tampoco ha abonado a esa situación, con hostilidades varias, amenazando el tratado de extradición y con su cercanía a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, escribió. Sin embargo, en la administración Castro defienden los esfuerzos realizados ante el gobierno de Donald Trump y argumentan que se trata de su política migratoria. Bueno, como estamos en un proceso político electoral en este momento, las reacciones van a seguir. Las razones por las que Estados Unidos ha terminado con el TPS para los hondureños son las que arguye Estados Unidos, o el hondureño o los hondureños creen que el país no ha cambiado sus condiciones después de Michi, porque eso no tiene razón Estados Unidos. Bueno, ese debate va a continuar. Pero venimos con otro tema que tiene que ver con estas relaciones bilaterales. Este miércoles vence la prórroga de 90 días para que entre en vigencia los aranceles que impondrá la administración Trump, que sería de un 10%, y no se ve un lobby real del gobierno al respecto. Este es otro tema de controversia que lo vamos a informar y analizar aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. Pero antes, Luz Madrid nos cuenta en tecnología que Canon lanza la EOS R50, una cámara sin visor, liviana y pensada para creadores de video. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Aprovecha las facilidades de pago en Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. La compañía Canon lanza una cámara ligera pensada para creadores de contenido. La Canon EOS R50V es una cámara hecha para creadores de contenido. No tiene visor, lo que la hace más liviana y fácil de manejar. Graba video en 4K de alta calidad, tiene enfoque automático que detecta tu rostro y una pantalla abatible ideal para verte mientras grabas. Además, se conecta fácilmente por Bluetooth o Wi-Fi, perfecto para subir videos directamente desde el celular. Es sencilla de usar, compacta y pensada para quienes viven de redes sociales. Esta cámara es ideal para blogs y para redes sociales. Lo positivo de este lunes lo encontramos en la escuela Pablo Portillo en Comayagua, que logró construir un auditorio de usos múltiples para beneficiar a unos 500 alumnos. La obra tiene un costo aproximado de 2 millones de lempiras que recolectaron haciendo actividades y gestiones que les llevaron 10 años para poder terminar la obra. La noticia positiva es presentada por Banrural. No solo es una remesa, es salud, vivienda, educación, desarrollo. Dile a tus familiares en el extranjero que te envíen tus remesas por Banrural. Se construyó un auditorio de eventos y reuniones en la escuela Pablo Portillo de la colonia 1 de Mayo, Comayagua, donde más de 500 alumnos son beneficiados con dicha construcción, ya que esta está valorada en más de 2 millones de lempiras, en contrapartes de padres de familia, alcaldía y gobierno central. Inauguró oficialmente un auditorio de usos múltiples, un sueño hecho realidad, que se viene trabajando desde hace 10 años con la adquisición del terreno o el predio en donde se construyó. Como 5 o 6 años después se inició la construcción por parte de la alcaldía municipal. Un esfuerzo mancomunado, esfuerzo de la alcaldía municipal, esfuerzo de los padres de familia, porque debemos reconocer eso, que gracias a Dios tenemos el apoyo de nuestros padres de familia, y también esfuerzo de cuando se adquirió el predio del gobierno central. Es una inversión desde adquirir el terreno hasta la construcción del auditorio de más de 2.2 millones de lempiras. Esperamos entonces ahora poder dar el uso adecuado, el cuidado que se necesita, y por supuesto sé que nuestros niños y niñas pues ya están más cómodos cuando organizamos eventos culturales, cívicos. Ellos ya están más cómodos bajo la sombra y sentaditos en las gradas. Y es que los padres de familia de la escuela Pablo Portillo son de escasos recursos económicos. Sin embargo, ellos han hecho diferentes actividades con el propósito de salir adelante, y es así que con gestiones y dichas actividades se han hecho varias construcciones, ya sean estas aulas y hoy el auditorio de usos múltiples en Comayagua. Desde la ciudad colonial, nuestro contacto para TN5 Estelar.
Curazao es presentado por BAC. El ahorro te llama. Escucha la voz del ahorro en ti y podrías ganar 5 increíbles premios. Este asunto del TPS va a generar muchas reacciones. Hay mucha gente e instituciones que se preguntan, El Salvador mantiene su TPS porque según el Departamento de Seguridad todavía no supera condiciones de terremotos del 2021. ¿Qué criterios explican esta diferencia? O sea, El Salvador después del terremoto no ha mejorado las condiciones. No ha mejorado. Y Honduras después de Mitch sí mejoró las condiciones. Estados Unidos entonces le amplía el TPS a Estados Unidos, Estados Unidos le amplía el TPS a El Salvador, pero no a nosotros, diciendo que nosotros sí hemos mejorado. Y los hondureños estamos diciendo que las condiciones siguen siendo las mismas después de Mitch. Mira, lo dejamos mejor para el debate porque es un asunto, repito, muy sensitivo que requiere cada cosa que se dice y se informa manejarse con objetividad. Pero así están las cosas. Así están las cosas. Aquí puede haber debate porque estamos enfrascados en una pugna política, pero hay un hecho objetivo. Los norteamericanos dicen que no tenemos necesidad de TPS ya, que sí lo tiene El Salvador. Bueno, mejor sigamos con la agenda porque si no, no la terminamos. Bueno, este miércoles vence la prórroga de 90 días para que entre en vigencia los aranceles que impondrá la administración Trump, que sería de un 10%, y no se ve un lobby real del gobierno al respecto, mientras en la Asociación Nacional de Industriales confían en que la reciente gira de maquiladores y funcionarios del gobierno en Washington surta algún efecto al respecto. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. En el tema comercial, Honduras podría correr la misma suerte que en el migratorio, advierte este experto en derecho internacional, porque este miércoles vence la prórroga de 90 días para que entren en vigencia los aranceles y no hay lobby ni buenas relaciones, asegura. Ni siquiera se logró el tema del TPS, seguramente también con el tema de los aranceles vamos a ser castigados. No se ha hecho prácticamente nada, trajeron al embajador que estaba de Honduras en Washington, está la embajada abandonada, no está haciendo acercamientos, negociaciones. El gravamen mínimo es del 10% y es posible que lo suban, advierte. Y a pesar que la administración Trump contempla una extensión de 3 semanas para negociaciones adicionales, salir bien librado estará difícil, considera. El presidente de la Asociación de Industriales espera que la gira que realizaron maquiladores y secretarios de Estado a Washington el mes pasado haya tenido alguna incidencia. Ojalá que haya sido suficiente, pero vamos a tener que esperar el resultado y en 3-4 días nos reunimos a ver si se tuvo eficiencia o no. Y ver qué decide también Estados Unidos con los aranceles de nuestra competencia, que eso es importante, como decía. Si a todos les ponen 10 y uno tiene 10, pues estamos iguales. El impacto es negativo para la economía, aunque se quiera vender la idea que traerá ventajas, dice este analista, al indicar que sin entrar en vigencia este arancel, las exportaciones de la maquila textil y partes de vehículos cayeron en los primeros meses del año. A pesar de que exista la intención de forjar algunos vínculos, el gobierno, empresarios, maquiladores, pues en estos momentos no ha dado resultado.
Honduras exporta a Estados Unidos cerca de 6.000 millones de dólares, más del 50% de los productos nacionales, por lo que es el principal socio comercial. De quedar fijado este 10% de arancel, las exportaciones hondureñas se encarecerían entre 600 o 700 millones de dólares anuales, volviendo menos competitivos los productos nacionales. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, el vicecanciller Tony García escribe: la razón es porque Biden así lo argumentó para El Salvador y Trump a Honduras. Bueno, sí, Biden fue quien le pero es la opinión del Salvador, gobierno de Estados Unidos, indistintamente si es demócrata el gobierno o es republicano. Así es. Sí. Así debe entenderse esto objetivamente. Ahora preguntémonos por qué Estados Unidos en relación a Honduras arguye eso, que no tenemos necesidad del TPS, no por asuntos ideológicos, sino porque ya estamos mejorando después del huracán Mitch. Qué debate el que se nos viene. Ahora, debemos tener cuidado con la actitud de los colectivos de Libre este día para interrumpir el proceso electoral del 30 de noviembre. Es la otra noticia que viene aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, en el sur del país, un joven sorprende a su clientela con su negocio de pizzería y panadería. Lograr captar buena demanda en su clientela en nuestra sección del emprendedor. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. César Guevara es un joven emprendedor que junto a su pareja e hija tomaron la decisión de emprender con su negocio dedicado a la pizzería y panadería, el cual lleva por nombre La Cesta de Cecia. Y comenzamos la idea prácticamente con mi hija. El nombre de La Cesta de Cecia, mi hija así se llama, y comenzamos la idea con ella porque lo que estamos comenzando, lo que estamos nosotros construyendo, queremos que quede impregnado en el nombre de ella, que quede marcado hasta la fecha en la que dure. Ofreciendo desde los más deliciosos panes hasta las mejores especialidades de pizza con un toque único. Sí, nosotros vendemos pizzas, vendemos pan dulce como son semitas largas, conchas, galletas de coco, galletas azucaradas, roles de canela, y hacemos un pan que hasta la fecha no lo hemos visto aquí en Choluteca, que es virote, es un pan mexicano que lleva quesillo con rajas de jalapeño. Entonces, eso es algo en lo que estamos innovando, y la calidad que nosotros ofrecemos es eso, que la gente pruebe algo nuevo, aunque sea un precio más alto, pero que sea algo diferente a lo que nosotros comemos en Choluteca. Que amemos lo que hacemos, que nos apasione. En el caso mío, creo que me gusta lo que estamos haciendo con mi esposa, es un proyecto con mi esposa y toda la familia. Para quienes deseen los servicios de La Cesta de Cecia, pueden comunicarse al número 3201-6332. Desde la zona sur del país, para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. Productores agrícolas piden subsidio por alto endeudamiento y costos de producción. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Productores de grano básico solicitaron este lunes al gobierno que apruebe un subsidio de hasta 3 millones de lempiras por agricultor de forma diferida debido a los altos niveles de endeudamiento y el incremento a los fertilizantes, que en la última semana registraron una nueva alza de 200 lempiras por quintal. Ahí está ensamblado todo el tema financiero, el endeudamiento, ahora no hay seguros agrícolas. Hoy, en esta semana hemos recibido el impacto de más de 100 lempiras en el precio del quintal. Ya llevamos 3 semanas recibiendo alza de los insumos. Entonces se está pidiendo un subsidio hasta los 3 millones y después el excedente que sea una readecuación a 20 años con un 2% de intereses para que puedan ser pagables estas deudas, porque hoy en día se han vuelto impagables, y voy a hablar por mi rubro.
También urgieron a las autoridades que aprueben el contrato de compra-venta del maíz y del arroz para garantizar la próxima cosecha. En Educación Financiera le detallamos en qué consisten los estados financieros básicos que debe tener una empresa. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Balance general. El balance general o de situación es el documento contable que informa de la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Básicamente, se trata de un informe que presenta de forma muy clara la situación patrimonial de la empresa, lo que tiene activo, lo que debe pasivo, el valor de sus propiedades y derechos, las obligaciones y el capital. Estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, resume las operaciones derivadas de las actividades económicas de una empresa durante un periodo determinado. Estados de flujos, informa sobre las variaciones y movimientos de efectivos y sus equivalentes en un periodo determinado. La información de los flujos de efectivo es útil porque suministra las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo equivalentes y también muestra sus necesidades de liquidez. Este lunes, cuando las empresas ofertantes para la licitación del TREP se aprestaban a presentar sus propuestas ante el Consejo Nacional Electoral, los colectivos de Libre llegaron al sitio de convocatoria para impedir que se cumpliera con este requisito del cronograma electoral, lo que obligó a las consejeras del CNE presentes en el sitio a reprogramar la fecha para la recepción de la documentación. Los colectivos de Libre solo dejaron ingresar al recinto a los de Smartmatic, pero de nada les sirvió. Temprano los colectivos de Libre se tomaron los portones de acceso del nuevo edificio del Consejo Nacional Electoral, donde varias empresas harían la entrega de ofertas para la transmisión de resultados electorales preliminares. Mire, entraron las empresas, Ulises, y se lo podemos garantizar porque hay fotos que entraron las empresas, entraron los concejales, tranquilos, quien no quiso entrar fue más bajo león, es no culpa de nosotros. El pueblo hondureño, tal como lo vemos afuera de este edificio, está luchando y no permitirá un nuevo fraude electoral. Y si el propósito era detener este paso del cronograma electoral, lo lograron. La consejera Ana Paola Hall, en un mensaje de ex, anunció la prórroga sin precisar fecha, un delito, dicen desde la oposición, que se quedó en la impunidad. Y eso es lo que ellos están haciendo hoy, obstaculizando el cronograma, porque había una actividad hoy que debía cumplirse. Entonces están cometiendo un delito. Artículo 544. Numeral 19. Pero la consejera presidente Cosette López, en un mensaje de ex, dejó entrever que los colectivos de Libre no estaban solos con el complot. Dentro del edificio, el representante de Libertad y Refundación, Marlon Ochoa, las dejó solas, tal como se aprecia en esta imagen de una silla vacía. Hay dos preguntas que acompañan esta acción de los colectivos de Libre y la primera es ¿quién los mandó? Y la segunda, ¿por qué no actuaron a tiempo las fuerzas del orden? ¿Quién les da la orden a ellos para movilizarse ante esto? Bueno, y la otra gran pregunta es ¿dónde está la Policía Nacional? Porque tanto la Constitución como el Código Penal establecen que ese es un atentado contra las instituciones del gobierno. ¿Dónde está la Policía Nacional? De las empresas que llegaron con sus ofertas, solo los de Smartmatic entraron casi custodiados por los colectivos de Libre. El resto no se acercó y algunos tuvieron que salir apurados del lugar, mientras la policía se limitó a conversar con los manifestantes y a retirarse casi al mismo tiempo que se fueron los colectivos. Sí, nosotros hablamos con ellos, igual fuimos informados por parte de las autoridades de que el proceso había sido suspendido. Los colectivos amenazan con volver con las mismas acciones y las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall continúan con este proceso de recepción de ofertas del TREP sin incluir las empresas que ellos quieren y borrar a las que no sintonizan con los intereses de su institución política. Ulises Aguirre, Telenoticias.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, también se pronunció en su cuenta personal de X al conocer que los colectivos de Libre habían interrumpido la realización de la presentación de ofertas para el TREP. El día de hoy, según el cronograma de actividades del CNE, las empresas debían de presentar las ofertas para la contratación del TREP. Sin embargo, personas identificadas de un partido político obstaculizaron el ingreso de los representantes de las empresas, a excepción de una. Esta conducta se enmarca en el artículo 544, numeral 19 del Código Penal, que contempla como una acción punible el obstaculizar el desarrollo del cronograma de actividades del CNE. Se hace un llamado a las autoridades del partido a que ordenen y eviten este tipo de actos antidemocráticos que atentan contra lo dispuesto en la Ley de Contratación de Estado y la Constitución de la República. El consejero electoral Marlon Ochoa, a través de su cuenta de X, informó que presentó ante el Ministerio Público 2 denuncias penales por delitos electorales en contra de las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall. La primera por prevaricato administrativo y la segunda por usurpación de funciones por la publicación de una enmienda a los pliegos del TREP para usar sistema del fraude 2013 y 2017 de David Matamoros, sin convocatoria al Pleno de Consejeros y por violar la ley electoral de Honduras al aprobar un sistema de verificación de resultados con intromisión humana no prevista, detalló en su publicación Ochoa. La primera denuncia, por tanto, es por usurpación de funciones públicas. La capacidad de enmendar un pliego de condiciones únicamente la tiene el Pleno del Consejo Nacional Electoral y no funcionarios que están supeditados al Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral. En manos de quién está el Consejo Nacional Electoral, que sin siquiera hacer una convocatoria a sesión de pleno, se modifica y se enmienda un pliego de condiciones. Y la segunda denuncia es por violación de los deberes de los funcionarios públicos, usurpación de funciones y prevaricato administrativo, al incumplir lo que manda la ley electoral de Honduras en lo que respecta al sistema de transmisión de resultados preliminares e incluir un paso tal cual el TREP de David Matamoros Batson en 2013 y 2017. El pueblo de Honduras no acepta un TREP diseñado a calca y copia del sistema TREP de David Matamoros Batson. En respuesta a la denuncia que en su contra interpusiera esta tarde el consejero Marlon Ochoa ante el Ministerio Público por ampliar el plazo para la recepción de ofertas del TREP y por blindar el proceso de la transmisión de resultados, las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall salieron al paso y retaron a Ochoa a que demuestre en qué parte de la ley dice que la verificación de actas debe ser por data center y no por humanos. Yo reto públicamente a que me demuestren en qué parte de la ley dice que la verificación debe ser realizada por data centers y por computadoras. La ley en su artículo 283 dice que el Consejo Nacional Electoral analizará, verificará y sumará las actas. ¿Ustedes ven aquí sentadas 2 computadoras? ¿El Congreso Nacional eligió 3 data centers? ¿En qué parte de la ley dice que son las computadoras las que tienen que sumar por sí mismas y que nosotros no podemos, a través de nuestra institución, que es la encargada de hacer esa verificación, establecer mecanismos distintos al que nos quieren imponer? López agregó que la unanimidad que pide Ochoa no logrará amedrentarlas ni amenazándolas, que con la actitud adoptada por Ochoa lo que se busca es que se declare desierta la licitación para la contratación del TREP. Con la conciencia tranquila y con la verdad en la boca y la dignidad de mi pueblo, voy a defender eso hasta el final. Y que les quede claro, porque nos están persiguiendo, nos están amenazando, nos están amedrentando, nos están queriendo debilitar. En esa misma línea de pensamiento se pronunció Ana Paola Hall, quien reiteró que habrán elecciones llueve, truene o relampaguee y que al judicializar los procesos electorales se atenta contra la democracia. Habrá elecciones, llueva, truene o relampaguee. Hago eco nuevamente de esa frase dicha de forma muy sencilla,
de manera tal que todos podamos entenderlo. Recordó que el Consejo Nacional Electoral es autónomo e independiente de los 3 poderes del Estado y que se toma decisiones de manera objetiva e imparcial. El órgano electoral es autónomo, es independiente. La Constitución ya establece que no depende de los poderes del Estado y que nuestra obligación es velar por tomar las mejores decisiones de forma objetiva e imparcial. No está aquí su servidora después de haber prestado juramento 2 veces, con su mano en la Constitución y frente al pueblo, frente a mi familia además, para arrodillarse frente a ningún designio de ningún gobierno. No lo hice en 2021 y no lo haré en este momento. Minutos después de la comparecencia de las 2 consejeras, Marlon Ochoa de nuevo reiteró que no permitirá que los resultados del 30 de noviembre sean infiltrados por el bipartidismo. Este órgano, el órgano electoral, durante décadas estuvo acostumbrado ¿a qué? Bajo el liderazgo del bipartidismo, acostumbrado a hacer elecciones estilo Honduras. Se robaron las elecciones de 2013 y 2017 con un sistema como el que quieren implementar hoy. Ese es el miedo. El miedo es que se roben la voluntad soberana del pueblo. ¿Por qué tiene miedo el pueblo a esta elección, así como ellos están planteándola? El miedo es a que no se respete la voluntad soberana del pueblo. En lo que coincidieron los 3 consejeros del CNE es que acudirán este martes a la cita hecha por el Congreso Nacional. La postura del consejero de Libre en el CNE, Marlon Ochoa, de oponerse al blindaje del TREP para verificar las actas electorales responde al interés en el partido del poder de quererse declarar ganador antes de tiempo. Y la decisión del CNE es que haya elecciones limpias, justas y transparentes, sostienen. El volumen de la polémica por la transmisión de resultados electorales preliminares, más conocido como TREP, lejos de bajar, subió en las últimas horas, cuando el consejero Marlon Ochoa mantiene su postura de no permitir la verificación humana de las actas en las primeras 3 horas después de cerrar las urnas. ¿Cómo conseguimos esta coherencia? Sencillamente eliminando esta segunda transcripción y permitiendo que se haga una verificación posterior. Porque no queremos ir a elecciones estilo 2017, no queremos ir a elecciones estilo David Matamoros, con mapas soluciones. Nosotros fuimos el 2021 a elecciones y yo creo que nadie alegó fraude, ni los que ganaron ni los que perdieron. Una canción que según la oposición política ya rayó el disco de tanto repetirla, pero que sí deja clara la preocupación y desesperación del partido en el poder, que tenía lista la declaratoria del TREP antes de las 8 de la noche del próximo 30 de noviembre. ¿Qué es lo que no quiere Libre? Verificar las actas. Libre lo que quería era que de la mesa directamente fueran transmitidas y declarar a Rixi Moncada ganadora a las 7 de la noche. Eso funciona así en Venezuela, por ejemplo. Son muchos los que se preguntan por qué Libre no quiere una verificación humana del acta de cierre antes de su publicación en el TREP. El candidato Salvador Narrala cree que la intención es cambiar en una computadora los votos a su favor para ponerlos en la casilla de la candidata Rixi Moncada. Ellos quieren que directamente en la transmisión vaya a divulgación. Claro, van a sacar pecho de que ganaron las elecciones con los votos míos. Esa es, al final del día, esa es la verdadera razón de lo que sabe Marlon Ochoa y de lo que sabe Rixi. Llama la atención que en las elecciones primarias el mismo consejero Marlon Ochoa pidió la verificación manual de las actas de cierre antes de entrar al TREP y ahora exige justamente lo contrario, pues su partido busca que esas mismas actas de cierre lleguen lisas a la transmisión preliminar. Bueno, sobre esta temática, otros 2 candidatos presidenciales se han pronunciado. Vera Rubí, veterana dirigente liberal, afirma que la democracia hondureña vive un momento crítico en su camino a las elecciones generales de noviembre de 2025, porque el Partido Libre quiere provocar conflictos y sumergir en ellos al pueblo al impedir, como hoy, que varias empresas presentaran ofertas para el TREP en un intento por alterar el cronograma electoral. ¿Cuál es el objeto? Que se detenga el cronograma electoral, que se corran los tiempos.
que no haya después la situación legal para poder mandar a hacer los votos, para tener los contratos de aquellos que van a verificar las elecciones. Son aquellos actos que constituyen delito electoral lo que están haciendo los colectivos de Libre. Hoy escribimos otra página en la historia hondureña, dijo el candidato socialdemócrata Nelson Ávila, para quien se debe de tener cualquier estrategia para el debilitamiento de las instituciones públicas, con el objetivo de frenar el proceso electoral. Lo que no debemos permitir es la debilidad de las instituciones, y se está planificando la debilidad del Congreso, la debilidad del Consejo Nacional Electoral y de todas las instituciones. ¿Con cuál objetivo? Yo simplemente diré, no aceptaremos ningún autogolpe, ni aceptaremos tampoco una constituyente basada en el control de los mismos de siempre. Tenemos que entenderlo, porque a veces se configuran esos escenarios. Son escenarios precisamente en los cuales se divide a la nación. Y creo que el verdadero desafío, como el día de hoy, es que asumamos la posición que tenemos que asumir nosotros. No vayan a pensar ustedes que estas hordas que fueron a boicotear y a quererse tomar el Consejo Electoral e impedir que estas empresas puedan hacer su ingreso y seguir con el cronograma electoral, se mandan solas. Reciben órdenes, reciben llamadas. Y el jefe es uno solo, Manuel Zelaya Rosales, que es el que dice, hagan esto, hagan lo otro, hagan aquí y hagan allá. Somos partidos que luchamos por la democracia y la libertad, que esta mañana fueron golpeadas al querer evitar la verificación de resultados electorales, dijo el presidenciable Nasri Atfura, quien exige respetar la ley. Respetando la ley es la única manera de que podemos llegar al 30 de noviembre con un proceso democrático para que todos acá en Honduras y el mundo entero nos miren como un país que respetamos la democracia y las decisiones de un pueblo. Aquí estamos, de frente, para decirles que coaccionando o amedrentando a las consejeras, ese no es el camino. No hay manera de que las cosas funcionen si actuamos, si se actúa de esa manera. Pero si actuamos respetando la ley, va a haber un pueblo hondureño que va a estar de acorde a lo que pase el 30 de noviembre respetando la ley. Entonces, este apoyo y estar hoy aquí es apoyo directo a las dos consejeras, Ana Paola Hall y la presidenta Cosette López, que han estado luchando cada día por sostener la democracia del país. No dejó de sorprender la ausencia en este evento del candidato del Partido Liberal Salvador Narrala, aunque el mensaje de la oposición presente y representada fue rotundo y contundente en apoyo a las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall. Bueno, se han producido más reacciones sobre esta situación que pasó en horas muy tempranas este lunes, de colectivos del Partido de Libre impidiendo que se desarrolle la agenda electoral, el cronograma electoral. La van a tener ustedes en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Bueno, este tema de la toma hoy del Consejo Nacional Electoral, del edificio donde opera el Consejo Electoral, ha generado muchas reacciones en el ámbito político, empresarial y académico. La Organización Defensores de Honduras pidió el respeto a la autonomía del Consejo Nacional Electoral y reiteró el llamado a la paz previo a las elecciones generales del 30 de noviembre. Pedir por la paz, para pedir transparencia, para pedir respeto a la ley, para pedir respeto al Consejo Nacional Electoral, cosa que hoy no está ocurriendo porque dicen que por ahí los disque colectivos han impedido que los ciudadanos, las empresas que presentaban el día de hoy propuestas para servicios que está contratando el Consejo Nacional Electoral no pudieran hacerlo. Eso es una violación a la ley, es un delito que la Fiscalía debería estar investigando.
Los defensores de Honduras también reiteraron el apoyo a las consejeras del CNE, Cosette López y Ana Paola Hall, tras las presiones que reciben para revertir la decisión de la verificación de las actas electorales. Con el siguiente mensaje en su cuenta de X, el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, condenó la presencia de los colectivos de Libre en el lugar donde se presentarían las ofertas para la licitación del TREP. Es grave lo ocurrido este día en las afueras del CNE, donde se impidió la entrega de ofertas para el sistema TREP en el CNE. Esta acción deliberada vulnera la seguridad jurídica del proceso electoral y siembra incertidumbre en un país que exige elecciones justas y transparentes. El CNE debe garantizar condiciones para que las elecciones se desarrollen con reglas claras, sin presiones partidarias, sin interferencias y con total estabilidad institucional. Honduras merece elecciones limpias y confiables. Se hace un llamado a los partidos políticos para que hagan un llamado a la paz y que no sean promotores de ingobernabilidad, acotó Solórzano. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés expresa la preocupación que existe por los hechos ocurridos hoy en las instalaciones del CNE, acciones que según la institución empresarial obstaculizan el cronograma electoral y por lo tanto afectan directamente el proceso. En el comunicado, el empresariado de Cortés hace un llamado enérgico a respetar las etapas del proceso y acciones democráticas, tal como lo establece el calendario y la ley electoral. Además, pide una respuesta al órgano encargado de mantener el orden y la protección de los miembros del Consejo Nacional Electoral, al indicar la responsabilidad directa que tienen las Fuerzas Armadas por la protección de institucionalidad, respeto a las leyes y garantía de elecciones transparentes. El empresariado del Distrito Central aseguró que la toma de las instalaciones del CNE es un claro boicot a las elecciones generales y por ello las autoridades del orden deben dar una explicación por qué no actuaron. También advierten a los colectivos de Libre. Esto es un boicot a las elecciones del 30 de noviembre. Nosotros hacemos un llamado a todas las instituciones, incluyendo a las Fuerzas Armadas, de por qué no se puso el orden necesario, ya que hoy se debieron haber entregado las ofertas para la contratación del TREP. Este evento del día de hoy era parte del proceso, no sirvió a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de esta parte del proceso tampoco. Entonces, yo creo que los colectivos deberían de poner un poco más de atención porque lo están utilizando. Ellos están cometiendo un delito, lo están mandando a cometer un delito y creo que es incoherente decir que va a haber un fraude y se evita que se lleve a cabo el proceso según lo que está en el cronograma. Según los empresarios, la intención del consejero Ochoa y el Partido Libre de retrasar los procesos de licitación hace pensar que en noviembre no habrá elecciones limpias, justas y transparentes como quiere el pueblo hondureño. Tras lo ocurrido en el CNE, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se pronunció a través de un comunicado asegurando que el combate al fraude electoral debe ser una causa nacional, pero nunca un pretexto para debilitar las instituciones ni para generar inestabilidad política, porque la incertidumbre provoca inestabilidad y eso es condenable en un Estado democrático. Subraya que el artículo 48 de la Constitución de la República establece que los partidos políticos no pueden atentar contra el sistema republicano, democrático y representativo. El COEP exige pleno respeto al cronograma electoral y al CNE sin manipulaciones partidarias que pongan en riesgo la estabilidad democrática de Honduras, por lo que pidió a todos los sectores a unirse en la defensa de la democracia. Y Luis Redondo ha convocado a los consejeros electorales este martes para explicar qué está pasando con el proceso electoral. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a los consejeros del CNE para que comparezcan ante el Pleno este martes por los acontecimientos relacionados con la transmisión de los resultados electorales preliminares TREP, luego que los colectivos de Libre impidieran se recepcionaran las ofertas de las empresas interesadas en la licitación del TREP. Redondo dijo que había instruido al diputado Ramón Barrios como presidente de la Comisión Especial del Congreso Nacional designada para conocer a profundidad los sucesos relacionados con las elecciones para que convoque de inmediato a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, para que comparezcan a la sesión del Pleno del Congreso Nacional el día martes 8 de julio a las 4 de la tarde. El pueblo hondureño puede tener la certeza de que este poder del Estado hará todo lo necesario para que el proceso electoral del 30 de noviembre se desarrolle con legalidad y total respeto al orden democrático. Por ello, este poder del Estado que representa al pueblo considera fundamental recibir información directa, clara y detallada de
de los consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral, a quienes oportunamente les aprobamos el presupuesto electoral para el cumplimiento de sus funciones constitucionales. El retraso de pago a las empresas de transporte de las maletas electorales e imprentas que prestaron su servicio en las primarias tiene nombre y apellido, según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosel López. El secuestro de documentos que realizó el Ministerio Público por el traslado irregular de las maletas electorales provoca que no se pueda pagar esas obligaciones. Porque interrumpieron los procesos administrativos en plena ejecución. No llevaron copias certificadas, sino que nos dejaron a nosotros con las copias certificadas. De tal manera que no solo comprometen esta etapa, en su momento comprometieron la ejecución misma de los proyectos en el Consejo Nacional Electoral desde otros estamentos públicos, que más allá de la investigación, se dotaron de atribuciones que no tienen, entorpeciendo los procesos dentro del CNE e incluso colocándose como una especie de jefe del CNE. Las batallas que libre ese órgano electoral para sacar adelante el proceso general de noviembre son muchas, y hoy el Ministerio Público se apunta a los sectores que buscan entorpecer las elecciones, así lo lamentó esta candidata a diputada liberal. Tenemos que decir de entrada que lamentamos el que el Ministerio Público, su cabeza, se haya convertido en una agencia más de la cúpula del Partido Libertad y Refundación que está en el poder. Una de las empresas de transporte aseguró que el CNE le adeuda 74 millones de lempiras, mientras que la mayoría de imprentas que prestaron sus servicios en las primarias ya iniciaron una jornada de presión contra el CNE para que le haga los pagos pendientes más temprano que tarde. Hasta por editoriales y por pildoritas hemos visto que hay un empresario que está cobrando, y con justa razón. Y en tercer lugar, que si este tema del no pago de las imprentas se convierte en un problema, podría ser un problema para poder producir material electoral para las elecciones generales. Pero este candidato a diputado y ex consejero electoral va más allá e indicó que le preocupa que el tema de fondo sea que se quiera favorecer con el retraso a la empresa nacional de arte gráfica SENAC para que se encargue de la impresión de las papeletas electorales de los comicios generales, algo que sería delicado por el grado de influencia que hay del Ejecutivo en esa institución. Imponiéndonos la impresión de todo el material electoral a cargo de la empresa nacional de arte gráfica ENAC. Y nosotros ya sabemos bajo qué administración están, que es administración del gobierno. Las autoridades del órgano electoral han realizado varias diligencias para agilizar el pago, pero el tema está en manos del Ministerio Público, que tiene en su poder la documentación original. Sin embargo, expertos cuestionan al CNE que debe buscar una solución de inmediato al tema para no generar incertidumbre. Es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. A partir de este lunes, en los aeropuertos de Honduras exigen que niños hondureños entre 12 meses y 10 años que viajen a países con brotes de sarampión presenten su carnet de vacunación contra esta enfermedad al ingresar al país. Momentáneamente la medida no será aplicada en puntos fronterizos terrestres, en virtud que Guatemala, El Salvador y Nicaragua no reportan casos activos. Los hondureños que viajen con menores de edad entre ese rango de edades, lo que tienen que llevar es el carnet de vacunación, donde acreditan que su hijo o hija o con la persona que se acompañan, pues precisamente fue vacunado. Ahora bien, se va a dar validez también a la vacuna que vaya en digital, debido si alguien no lo llevó. Y en tercer caso, si alguien no llevó ni en físico, no lo llevó ni en digital, pero no tiene la vacuna ni la forma de cómo comprobarla, es por eso que en los aeropuertos la CESAL ha habilitado que ahí tengamos nosotros jornadas de vacunación. Así que ahí mismo se le va a vacunar a la persona. Las autoridades de migración aclaran que para los viajeros internacionales que ingresen al país se elimina la exigencia del carnet de vacunación contra el sarampión. La medida se mantiene únicamente para hondureños nacidos después del 2015 que viajen a países con brotes activos. Cerramos la emisión. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche.